Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Llevábamos apenas 2 semanas viviendo en la casa cuando él apareció. Mi esposo y yo acabábamos de terminar de desempacar las últimas cajas y yo por fin comenzaba a establecer una rutina. Levantarme temprano para preparar planes de clase, tomar café en el porche mientras los primeros rayos del sol iluminaban las copas de las palmeras del vecindario. La zona era tranquila, una calma tan profunda que te hacía darte cuenta de lo tensa que habías estado antes. Por las tardes salíamos a caminar, recorriendo calles bordeadas de jacarandas y jardines impecables. Los vecinos saludaban con la mano, nosotros respondíamos con sonrisas. Todo era tan distinto al apartamento en el que habíamos vivido antes, sin sirenas, sin el constante golpeteo del vecino de arriba, sin el ruido perpetuo de la ciudad. Solo silencio, y yo lo adoraba. Era un martes al final de la tarde. Lo recuerdo porque ese día tuve una reunión de personal que se alargó más de lo normal y llegué a casa apenas antes del anochecer. Me quité los zapatos, dejé mi bolso en el banco de la entrada y apenas alcancé la cocina cuando sonó el timbre. Mi esposo todavía estaba en el trabajo, así que me sequé las manos con una toalla de cocina y fui a abrir. Un hombre estaba allí, cuarentón, aspecto cuidado, vestía unos jeans y una camiseta blanca. Nada extraño, complexión promedio, barba recortada con pulcritud, sin una mirada desquiciada ni nada parecido. Sonrió educadamente y preguntó: ¿Está Casey? Me tomó un par de segundos procesarlo. Definitivamente no esperaba eso. Lo siento, aquí no vive ninguna Casey. Acabamos de mudarnos. Su sonrisa desapareció por un instante. Está bien, disculpe la molestia. Se dio la vuelta con las manos en los bolsillos, caminando despacio, sin mostrar duda alguna. Lo observé alejarse, pensando que quizás se había equivocado de dirección. Ese viernes volvió. Lo reconocí de inmediato. «Busco a Casey», dijo otra vez, esta vez con un tono más firme. «Ella me está esperando». Lo miré desconcertada. Le repito, nos mudamos hace apenas 2 semanas. No conozco a nadie con ese nombre. Su rostro permaneció inmutable, pero inclinó la cabeza hacia la casa como si intentara escuchar algo dentro. «Qué raro», murmuró. «Acabo de hablar con ella». Fruncí los ojos intentando entender. «¿Cuándo fue eso?» «Hace poco», respondió vago como siempre. Se encogió de hombros con indiferencia. «Perdone la confusión». Y se marchó otra vez, más lento esta vez, como queriendo dejar un mensaje. Esa noche se lo comenté a mi esposo, sentados en el sofá con un programa de cocina repitiéndose en la televisión de fondo. Él frunció el ceño con los brazos cruzados. «Si vuelve a aparecer, yo hablaré con él». 3 días después regresó. Esta vez fue mi esposo quien abrió la puerta. No levantó la voz, pero su postura era rígida. «No sé quién es Casey, pero tiene que dejar de venir». El hombre permaneció callado. Esta vez no hubo disculpa ni sonrisa, solo una mirada vacía, fija en el rostro de mi esposo, como si quisiera grabarlo en su memoria. «Bien», dijo al fin. Se giró y se fue. Pensamos que ahí terminaría todo. Nos equivocamos. Una semana más tarde noté un coche estacionado frente a la casa, siempre a la misma hora, cerca de las 9 de la noche. Motor apagado, luces apagadas y una figura inmóvil en el asiento del conductor. La primera noche lo pasé por alto, creyendo que era alguien esperando recoger a alguien. Ocurre todo el tiempo. Pero al día siguiente estaba ahí otra vez, y al siguiente. Siempre el mismo auto, un sedán oscuro con los vidrios polarizados, sin ningún movimiento. Una noche permanecí de pie en la ventana del piso superior durante 20 minutos observándolo. La silueta no se movió ni una vez. No fumaba,
No miraba el teléfono, no hacía nada, solo se quedaba sentado. Se lo comenté a mi esposo, que dijo no haberlo notado, aunque pude ver que después empezó a estar más atento. Unos días después salí a regar las plantas al atardecer. Mientras pasaba junto al patio lateral, la luz de movimiento se encendió. No había viento, ni mapaches, ni nada. Solo el clic seco del foco calentándose y proyectando sombras contra la cerca. Otra noche encontramos el portón trasero completamente abierto. Mi esposo juró que lo había cerrado con llave ese mismo día. Revisamos la cerca, sin señales de daño o de que alguien lo hubiera forzado. Solo un portón abierto y ese silencio extraño que parecía observarnos. Ya no podía relajarme. Dejé de sentarme en el porche. Cerraba las cortinas durante todo el día. Comencé a dormir con la puerta del dormitorio asegurada, incluso con mi esposo en casa. Hice un reporte en línea de carácter no urgente. Tardaron varios días en responder. El oficial por teléfono fue cortés, pero se notaba que no le daba importancia. Probablemente sea un malentendido, me dijo. Tal vez un repartidor o alguien buscando a un amigo que vivía allí antes. Mandaremos a alguien de vez en cuando. Eso no me tranquilizó. Un jueves por la noche estaba sola en casa, corrigiendo exámenes en la mesa del comedor. Mi esposo trabajaba hasta tarde, cubriendo un turno en el hospital. Tenía el portátil abierto, medio sándwich en el plato al lado, y estaba a mitad de un ensayo estudiantil sobre Romeo y Julieta cuando sonó el timbre. Eran las 9:30. Me levanté despacio, con cautela. La casa estaba en silencio. El pasillo hacia la puerta de entrada sumido en la oscuridad. Encendí la luz del porche antes de acercarme. Esperé unos segundos y abrí apenas una rendija. No había nadie. Di un paso fuera, lo justo para mirar alrededor. Entonces lo vi. Barro sobre el felpudo de bienvenida, marcas delgadas y huellas. Solo un par. No regresaban hacia el camino, se desviaban hacia el patio lateral. Cerré la puerta y la aseguré con todos los cerrojos y cadenas. Llamé a mi esposo susurrando, encerrándome en el baño de la planta baja. Él permaneció al teléfono, diciéndome que respirara, que guardara silencio y que llamara a la policía. Lo hice. 20 minutos después llegaron 2 agentes. Revisaron el patio, la cerca, el porche. No encontraron nada. Uno de ellos se quedó conmigo y me preguntó cómo era el hombre. Lo describí lo mejor que pude. Él asintió despacio. Creo que sé quién es. Solía vivir aquí. Lo desalojaron por ciertos problemas. ¿Qué clase de problemas?, pregunté. Dudó un momento. No puedo decirle nada oficial, pero si vuelve no abra la puerta. Solo llámenos. Cuando mi esposo llegó, registramos la casa habitación por habitación. Nada roto, nada faltante. Pero había algo en el ambiente, una sensación de que quien había estado allí no intentaba entrar. Solo quería que supiéramos que seguía presente. Más tarde esa semana saqué los documentos de compra de la casa y los revisé minuciosamente. En ningún lugar aparecía el nombre Casey, solo el del vendedor. Aún así, ese nombre se me quedó grabado en la mente. Colocamos cámaras de seguridad, cambiamos rutinas. No contestábamos la puerta a desconocidos. Dejábamos que las llamadas fueran al buzón de voz. Evitábamos pasear al perro después del anochecer. Durante un buen tiempo no pasó nada más. El auto dejó de aparecer. Las luces se mantuvieron apagadas. La casa volvió a sentirse nuestra. Hasta que una mañana abrí la puerta para recoger un paquete y me quedé paralizada. No había caja alguna. Solo una hoja de papel pegada en la puerta. En letras mayúsculas, gruesas, rojas, se leía: díganle a Casey que la encontraré. Siempre lo hago. Jamás conocí a Casey, pero de alguna manera terminé convertida en su sombra. Historia 2. Me mudé a la casa en julio de 2020, justo en pleno confinamiento. Todo era extraño entonces. Las calles vacías, el mundo parecía detenido. Y aunque todos estábamos aislados, yo sentía que necesitaba estar aún más sola. Acababa de terminar una relación larga que debía haber cerrado meses antes.
El trabajo se había vuelto completamente remoto y el contrato de alquiler de mi departamento había terminado. Eugene tenía esa vibra tranquila y relajada, era accesible, lleno de árboles y senderos, y pensé que, si iba a quedarme atrapada en algún lugar para reconstruirme, al menos debía ser en un sitio donde pudiera respirar de verdad. La casa que encontré era un bungalow estilo artesano de los años 30, en las afueras del distrito universitario. En las fotos parecía encantadora, y en persona no estaba mal. 2 habitaciones, pisos originales de madera, ventanas altas que inundaban cada habitación de luz, y un porche que rodeaba el frente y un costado de la casa. El porche lucía increíble en las imágenes, aunque en la realidad tenía varias tablas podridas y necesitaba una buena limpieza a presión. No me importó. Al fin y al cabo, era mío, o al menos lo sería mientras lo rentara. Y era un lugar pacífico. Pensé, me quedaré aquí 1 año, tal vez 2, reinicio todo y vuelvo a encarrilar mi vida. Solo había un detalle que no me agradaba, el ático, o más específicamente la puerta del ático. Estaba en el techo del pasillo, de esas que son un panel cuadrado con una cuerda colgando para tirar. Desde el primer día nunca cerraba por completo. Siempre quedaba un poco caída en una de las esquinas, como si no hubiera encajado bien. Supuse que era madera deformada, cosas normales en casas antiguas. Pero lo que realmente llamaba la atención era la temperatura. Cada vez que pasaba por ese pasillo sentía como si atravesara una burbuja de aire distinto al resto de la casa. Todas las habitaciones se mantenían frescas, a veces hasta frías en la noche. Pero justo bajo la trampilla del ático el aire era cálido, sofocante. Y no era solo calor, también era húmedo, como cuando alguien acaba de salir de una ducha muy caliente. La primera noche lo noté de inmediato. Caminé bajo la puerta del ático y me detuve porque pude sentirlo en la piel, como un aliento cálido. Yo mantenía el termostato bajo, el ventilador del techo encendido en el dormitorio y las ventanas entreabiertas. Aún así no importaba la ventilación. El pasillo siempre tenía esa sensación de humedad y calor estancado. Me repetía que debía de ser un problema de aislamiento, que el ático atrapaba calor y condensación. Eso tenía sentido. Siempre trato de darle una explicación lógica a lo que me incomoda. Pero el hecho es que la puerta seguía entreabierta, nunca abierta del todo, pero nunca cerrada. Y me descubrí a mí misma revisándola más de lo que quería admitir. Al ir al baño, antes de dormir, lanzaba miradas rápidas para asegurarme de que no estuviera más abierta que el día anterior. Después comenzaron a ocurrir cosas pequeñas, cosas que, de manera aislada, no me habrían molestado, pero que, acumuladas, me inquietaban. La primera vez fue con la caja de cereal. Siempre la guardo en el gabinete, pero la encontré 2 veces sobre el refrigerador. Pensé que quizás me había distraído, que estaba cansada, pero después empecé a notar que por la mañana la puerta del refrigerador estaba abierta, no de par en par, sino apenas lo justo para que la luz interior quedara encendida, como si alguien lo hubiera abierto, mirado dentro y olvidado cerrarlo. Vivo sola, siempre lo he hecho, y soy casi obsesiva con esos pequeños detalles, así que ver la puerta entreabierta no me cayó bien. Pocos días después vi que mis zapatillas junto a la puerta principal estaban al revés, no desplazadas ni pateadas, sino perfectamente volteadas, como si alguien las hubiera levantado y vuelto a colocar con la punta hacia la pared. Ni siquiera las había usado ese día. Ahí fue cuando empecé a tomar fotos, cosas mínimas, mis llaves, los zapatos, la caja de cereal, la posición de las persianas. Tomaba una imagen rápida antes de dormir para compararla en la mañana. No le conté nada a nadie, no quería sonar paranoica, pero necesitaba confirmar. Una semana más tarde, estaba en la cama cerca de las 2:30 de la madrugada, medio dormida, desplazándome en Twitter. La casa estaba en silencio absoluto, sin viento, sin tráfico, y entonces lo escuché, claro como el día, una tos, seca, corta, como cuando alguien carraspea. Venía de justo encima de mí. Mi casa es de un solo piso.
No hay nada arriba salvo el ático. Me incorporé de golpe. El celular se me resbaló de las manos y cayó sobre las cobijas. No me moví más. Solo me quedé mirando el techo, esperando escuchar pasos, movimiento, lo que fuera. Pero no pasó nada. No dormí el resto de la noche. Permanecí despierta, con los oídos atentos, esperando que el sonido regresara. Nunca volvió. Al día siguiente llamé a mi amigo Josh. No le conté todo. Solo le dije que pensaba que alguien podía estar jugándome una broma. Él se rió. Seguro es un zarigüeya o un duende del ático. Déjale mantequilla de maní y haz las paces. Yo también me reí, pero sin convicción. No podía dejarlo pasar. Comencé a leer historias de gente que había descubierto ocupas viviendo en áticos o paredes. Resulta que pasa más seguido de lo que uno cree. Algunos permanecen en casas ajenas semanas antes de que los atrapen. Sabía que tenía que revisar. A la tarde siguiente agarré una linterna, el palo de una escoba y un cuchillo de cocina por si acaso. Abrí la trampilla y bajé la escalera plegable. El calor me golpeó como una pared, más espeso que nunca. El olor era peor aún, sudor y basura. Subí un par de peldaños y alumbré con la linterna. Vacío. Nada de muebles, solo vigas descubiertas, aislamiento de fibra de vidrio y polvo. Pero el aire se sentía usado, como si alguien lo hubiera respirado. No subí del todo. Me convencí de que no hacía falta. Ya había visto suficiente. Esa noche coloqué mi teléfono en un trípode apuntando a la puerta del ático. Lo puse a grabar. Dejé la luz del pasillo encendida y traté de dormir. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltarme. A la mañana siguiente, apenas me desperté, revisé el video. 6 horas de prácticamente nada. Lo repasé cuadro por cuadro. Y entonces, a las 3:47 de la mañana, ocurrió. La trampilla del ático se movió. Primero un leve temblor. Luego se abrió despacio, con control, sin un solo ruido. Una pierna desnuda apareció. Luego una mano agarrando el marco. Una figura delgada comenzó a descender por la escalera. Sin zapatos, piel pálida. No pude ver el rostro. La luz del pasillo estaba detrás. Pero la silueta era inconfundible. Huesuda, lenta. Se apartó de la cámara y salió de cuadro. Pausé el video. Me quedé paralizada. Luego corrí a la cocina y vomité. Llamé a la policía. Llegaron rápido. 2 agentes. Les mostré el video. Uno levantó las cejas. El otro me preguntó si había registrado el ático. Subieron con linternas y guantes. 10 minutos después uno llamó al otro. Habían encontrado un colchón enrollado de espuma, un frasco vacío de mantequilla de maní, 2 botellas de agua y un cuaderno espiralado. El cuaderno estaba lleno de dibujos, todos míos, a lápiz, bocetos toscos, hechos desde ángulos extraños, a través de ventanas, desde arriba, desde detrás del sofá. Uno me mostraba comiendo en la mesa, otro viendo televisión, otro durmiendo. Los policías dijeron que levantarían huellas, harían un informe, tal vez revisarían cámaras de seguridad de casas vecinas, pero no parecían muy optimistas. Según ellos, el tipo probablemente ya se había marchado. Ese mismo día hice una maleta y me fui. Pasé una semana en casa de Josh antes de contratar a unos mudanceros para sacar el resto de mis cosas. Ahora solo alquilo apartamentos en pisos superiores. Ni siquiera considero lugares con áticos o sótanos. Demasiado riesgo. Solía pensar que era una persona racional, pero no hay nada lógico en saber que un desconocido te observa dormir desde tu propio techo. Historia 3. Compré la casa con esa emoción que solo se siente cuando crees que por fin descifraste el secreto. Iba a ser mi primer verdadero flip, un lugar en el que viviría un tiempo. Lo remodelaría poco a poco y luego lo vendería con una buena ganancia. Lo llamaba un espacio de transición, no definitivo, solo algo intermedio entre el sitio en el que estaba y el lugar al que quería llegar. Por fuera parecía perfecta, un encanto de mediados del siglo pasado, ladrillo rojo con hiedra trepando por un costado,
y un gran roble en el jardín frontal que lanzaba hojas como confeti cada vez que soplaba el viento. Por dentro era una casa vieja, con crujidos aquí y allá, pero nada que no hubiera visto antes. Había recorrido propiedades con pisos ondulados como olas y techos que colgaban como tela estirada. Esta solo tenía carácter: pisos de madera, molduras originales, una chimenea funcional y un solarium que se iluminaba de oro por las tardes. Me mudé la primera semana de octubre. Mañanas frescas, luz dorada, clima perfecto para suéter. Ese tipo de otoño que quisieras embotellar. Pasé los primeros días pintando los gabinetes de la cocina y trazando planes de qué reformas haría con mi próximo cheque de comisión. Fue en la segunda semana cuando noté la compuerta. Estaba en el armario del pasillo, bajo una tabla floja que se movía cada vez que entraba. Guardaba los productos de limpieza ahí, y siempre sentía esa leve inclinación irregular bajo los pies. Un día saqué todo, me arremangué y levanté la tabla. Debajo había un cuadrado de madera, pintado del mismo color que el piso. No tenía bisagras ni manija. Estaba al ras con el resto de las tablas, pero no clavado. Alguien se había tomado el trabajo de hacerlo pasar desapercibido. Esa noche tomé una palanca del garaje y la abrí. El sonido fue inolvidable, como si la casa exhalara. El polvo me golpeó en la cara, espeso y sofocante. Alumbré con mi linterna y vi escalones. No una escalera, escalones irregulares de madera que descendían hacia un espacio de arrastre. Debí esperar a la luz del día, pero la curiosidad siempre ha sido mi peor defecto. Bajé. El aire cambió. Era más fresco, pero no frío. Olía a moho y a algo ceroso. El sitio no era lo que esperaba. Mucho más amplio de lo normal, más profundo. Podía estar de pie sin agacharme. El suelo era de tierra en su mayoría, aunque alguien había colocado tablas viejas en el centro, formando una especie de plataforma. Encima había decenas de velas consumidas, reducidas a muñones, pegadas a la madera, dispuestas en un círculo casi perfecto. En el centro, un montón de pétalos secos. Alrededor, mechones de cabello, algunos largos, otros cortos. Y apenas visible bajo una fina capa de polvo, una fotografía Polaroid. La recogí, la limpié con la mano. Era la sala de estar, la misma en la que yo había estado minutos antes. La foto parecía antigua, descolorida, pero la disposición de los muebles era idéntica a la mía. Y yo sabía que no había copiado nada del dueño anterior. Ni siquiera había visto las fotos del anuncio hasta después de mudarme. En medio de la sala, en la imagen había alguien, una persona usando una máscara, no una de Halloween, no de tienda. Parecía hecha a mano, papel maché sobre arpillera, con ojos negros huecos y sin boca. Vacía. Retrocedí, dejé el espacio abierto y subí. Me senté en el sofá y observé la foto durante un buen rato. Al final, la metí en un cajón de la cocina y traté de convencerme de que era algún objeto raro olvidado por un antiguo propietario. Al día siguiente noté que mi perro, Bentley, estaba extraño. Es un rescatado, tranquilo, pero con buenos instintos. Se acercó a la puerta del armario, olfateó, gimió y luego se negó a volver. Lo llamé. Intenté atraerlo con un premio, pero retrocedió y se fue a echar al otro extremo del sillón. Entonces empecé a pensar que quizás sí había algo raro. Durante los días siguientes percibí un olor tenue proveniente del armario, una mezcla de velas apagadas con hojas mojadas y pintura. Constante. Pensé que tal vez había removido moho, pero al revisar no había nada creciendo. El espacio lucía igual. Me repetía que lo soltara, que las casas viejas huelen, pero todas las noches pensaba en esa foto. Una semana después estaba en el solarium viendo televisión. Bentley dormía a mi lado. Fui a la cocina por agua y, al volver, la foto estaba sobre la encimera, la misma del espacio. No la había sacado. Nadie más tenía llaves. Yo no la había tocado. Agarré a Bentley, me encerré en mi habitación y cerré con seguro. Al día siguiente llamé a un contratista amigo, Keith, y le pedí que revisara ese espacio extraño.
Vino en la tarde. Le mostré lo que había encontrado. No dijo mucho, solo asintió, se agachó y bajó con una linterna potente. Pasaron unos minutos, luego más. Lo llamé, sin respuesta. Justo iba a buscar otra linterna cuando escuché su voz. Deberías venir a ver esto. Bajé con cuidado. Kit estaba junto a la pared del fondo, mirando las vigas de madera. Había arañazos profundos. No eran marcas aleatorias, líneas paralelas repetidas, grabadas con insistencia. Algunas formaban figuras rudimentarias, círculos X, símbolos que no reconocí. Esa noche no dormí. Dejé todas las luces encendidas. Bentley no se apartó de mí, y alrededor de las 2 de la madrugada escuché un crujido suave, como la tabla del pasillo, justo afuera de mi puerta. No me atreví a mirar. Me quedé quieto, con los ojos abiertos y la linterna en la mano. A la mañana siguiente sellé el acceso. Coloqué nuevas tablas, las clavé, pinté encima y arrastré un aparador pesado sobre la entrada. Luego puse la casa en venta. No le conté nada de lo hallado a la gente. Sé que no estuvo bien, pero necesitaba cerrar el capítulo. Semanas después estaba mostrando otra propiedad, en el otro extremo de la ciudad. Moderna, luminosa, sin historia. Solo paredes de yeso y pisos en serie, tan estéril como podía ser. Al cerrar mi teléfono vibró. Una alerta de seguridad. Había olvidado desactivar las cámaras inteligentes de la casa anterior. Notificación, movimiento detectado. Entré al auto, abrí el portátil y conecté el video en vivo. El corazón me golpeaba el pecho mientras la imagen cargaba con saltos y fallas. Pero lo vi con claridad. Una sombra. No venía de afuera, sino desde adentro. La cámara captó la silueta de algo moviéndose hacia el espacio sellado. Y justo antes de que la transmisión se cortara en negro, desapareció. Cerré de golpe la laptop. Ni siquiera pensé en grabar. No regresé, ni para confirmar ni por cierre. Algunas casas no quieren ser renovadas. Historia 4. Compré la casa después de una promoción, mi primera de verdad, de esas que traen oficina propia, cambio de cargo y un aumento suficiente como para, por fin, dejar de compartir paredes con desconocidos. La casa fue un premio que me di a mí misma. Una joya histórica, pequeña y preciosa, en uno de los barrios más antiguos de Richmond, escondida entre 2 calles bordeadas de sicómoros, con aceras de ladrillo y porches frontales que habían visto pasar generaciones. Había trabajado años para eso, jornadas larguísimas, casos interminables, noches en vela preparando deposiciones y escritos de juicio. Al fin valió la pena, y esa casa se sentía como un marcador físico de todo lo que había logrado. Estaba soltera, estable económicamente y por primera vez viviendo en un lugar que podía llamar mío sin sentir que estaba ocupando la idea de hogar de otra persona. Me mudé a mediados de octubre. Las hojas cambiaban de color. El aire tenía ese mordisco seco y ahumado. Y por una vez sentí que estaba exactamente donde debía estar. Era tranquilo. En su mayoría gente mayor y algunas familias. De esos lugares donde todos saludan al pasear al perro y dicen cosas como, si necesitas algo, avísame. Al día siguiente de mudarme, estaba desempacando platos en la cocina cuando sonó el timbre. Era una mujer, quizá de 60 y pocos, con un tupper de galletas en las manos. «Bienvenida al vecindario», dijo alegre. «Soy Claire, vivo justo allí», señaló la casa amarilla de al lado. Parecía amable, vivaracha, de ese modo en que a veces lo son las mujeres mayores que han vivido décadas en la misma casa. Charlamos un poco y le agradecí las galletas. Se quedó un rato mirando alrededor como si tomara inventario. Y hubo algo que me descolocó. Un comentario mientras observaba la sala. «Veo que dejaste la alfombra». «Qué bien», le sienta al cuarto. Yo no había dejado la alfombra. Venía con la escenografía de la venta. Tenía la mía, aunque eran parecidas. Quizás solo fue eso. Pero también mencionó las cortinas. Esas verdes del piso de arriba bloquean muy bien la luz. Siempre pensé que estaban infravaloradas.
Yo no le había dicho qué dormitorio estaba usando y no había abierto esas cortinas desde que llegué. Supuse que sería amiga del antiguo propietario. Quizá había ayudado con la venta o era simplemente demasiado observadora. Nada por lo que alarmarse. Pasó una semana, luego otra. Aún me estaba acomodando, colgando cuadros, estableciendo rutinas, descubriendo el mejor take-out de la zona. Trabajaba hasta tarde, volvía de noche, cenaba sobras en el sofá con algo sin importancia en la TV. Veía a Claire a menudo, siempre en su ventana. Mañana, noche, daba igual. A veces saludaba con la mano, a veces no. Una vez saludé yo primero y no me respondió. Solo se quedó mirando. Entonces se puso más raro. Me llegó una carta dirigida a mí, pero con el nombre mal escrito. No de forma aleatoria, sino como si alguien lo hubiera oído y lo hubiera escrito por pronunciación, sin haberlo visto nunca en texto. El sobre no estaba escrito a mano. Era mecanografiado en papel barato, sin remitente. Dentro, solo un folleto inmobiliario. Nada más. Otro día, al volver del trabajo, encontré un papel doblado metido en mi buzón, sin sobre, sin dirección de regreso. Una sola línea: te ves mejor que la última chica. Sin firma. Me dio escalofríos. Intenté decirme que sería una broma o chismes viejos del vecindario, pero sentí que alguien me observaba desde lejos. Claire nunca dijo nada inadecuado, jamás pisó mi propiedad, no cruzó ninguna línea demostrable, pero la energía era incorrecta. Estaba en su forma de mirarme demasiado tiempo, demasiado quieta, como si siempre estuviera esperando algo. Una vez la sorprendí de pie en su ventana a las 3 de la mañana. No podía dormir. Fui a por agua y, al apartar un poco la persiana, ahí estaba, sin luces encendidas, solo su silueta pálida enmarcada por el vidrio. Lo comenté por encima con una colega a la hora del almuerzo. Alzó una ceja y me dijo que instalara cámaras por si acaso. Las compré esa misma noche. Luego llamé a un amigo de la Facultad de Derecho que se había dedicado a ciberseguridad. Le conté todo y, medio en broma, medio en serio, le pedí que barriera la casa. Vino a los pocos días con un detector portátil. Revisamos sala, cocina, baño y luego el dormitorio. Aquí hay algo, dijo. Apuntó el dispositivo hacia la rejilla de ventilación sobre mi cama. Dentro había una microcámara. Ni siquiera la veía hasta que enfocó con una linterna. No era más grande que la cabeza de un tornillo, totalmente silenciosa, sin cableado evidente. Lo denuncié de inmediato. La policía vino, tomó declaraciones, levantó un informe. Les entregué todo. La nota y las grabaciones de mis cámaras, que por entonces solo mostraban a Claire de pie en su ventana, siempre en la ventana. Consiguieron una orden y al registrar su casa, hallaron decenas de fotos impresas, todas mías, etiquetadas y fechadas. Yo regando las plantas, yo viendo televisión, yo cenando, yo durmiendo. También había una lista titulada Lo que hace y cuándo, con horarios y notas. 7:15 de la mañana, ducha. 9:30 de la noche, se sienta en el lado izquierdo del sofá. Martes, saca la basura. La policía dijo que los propietarios anteriores también habían presentado una queja, pero que no prosperó. Al parecer, se desestimó por falta de pruebas sólidas. Claire no lo negó, pero tampoco lo explicó. Dijo que le gustaba llevar control del vecindario, que tenía buena memoria para los detalles, que nunca quiso hacer daño. No presentaron cargos. No había suficiente. Nada que alcanzara el umbral legal. Instalé blackouts, cambié las cerraduras y moví la cama a la pared opuesta. Claire nunca volvió a hablarme, pero cada noche veía su rostro en la ventana, inmóvil, sin parpadear, solo mirando. No era la casa lo que me hacía sentir insegura, era el espacio entre las persianas. Si alguna de estas historias te dejó con los nervios de punta, déjale un like a este video y compártelo con ese amigo al que le encantan los buenos sustos. ¿Tienes tu propia experiencia escalofriante al estrenar casa?
Cuéntamela en los comentarios o mándame un email. Lo estoy leyendo todo. Asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima tanda de relatos inquietantes. Mantente a salvo, permanece alerta y recuerda, siempre confía en tu instinto. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima pesadilla.